pasaría si aprender no tuviera que sentirse como estudiar, sino como si estuviéramos jugando un juego? Para mí, hablar idiomas extranjeros es un modo de vida, es un estilo, es una forma, algo que se implanta en nuestra identidad y que lo encarnamos. Sin embargo, a mí me dudo mucha gente decir, supongo que acá, sobre todo las generaciones mayores, estarán bastante familiarizados. Tengo que estudiar inglés, tengo que aprender la regla de gramática, tengo que memorizar la tabla de vocabulario, la lista de frutas y verduras que me dio la profesora Carlita, es el instituto al que voy. Entonces pareciera como si de alguna forma estuviéramos mecanizando o poniéndole trabas a un proceso que todos sabemos se supone que debería ser natural e innato, que es el de adquirir idiomas naturalmente y de forma inconsciente. Por supuesto, es un poco incómodo lo que voy a decir en las próximas diapositivas, porque de alguna forma quizás alguno se sienta que lo estoy descasillando, digamos, sacando de esa zona de confort en la que tanto les gusta estar, si hay que aprender idiomas o si alguna vez lo intentaron, porque la visión tradicional que se tiene sobre esta actividad humana, porque es una actividad humana, es que solamente es apto para los superdotados, solamente sirve para obtener mejores oportunidades laborales, como siempre se nos ha dicho, o que se requiere invertir enorme cantidad de dinero y de horas en un esfuerzo mayor que nos supera a todos nosotros. Por supuesto que, bueno, a veces nos mandan las generaciones de los boomers que siguen atados a esa imagen que todos conocemos, no sé si les suena, del pizarrón, de la profesora que te hace levantar la mano, que te hace hablar, que no querés, que te pone nervioso, que hay sillas. Entonces, bueno, yo no soy un iluminado, no soy un disruptivo, un genio que viene a decirles tiren a la basura todo lo que alguna vez aprendieron, los métodos que les enseñaron, y yo vengo a darle la llave maestra para que por fin puedan hablar ese idioma que tanto quieren. De hecho, bueno, los métodos tradicionales o convencionales que conocemos son un buen parámetro o una buena medida para corregir cosas en el idioma. Sin embargo, yo empecé a cuestionar algunas de estas cosas cuando en el inicio de mi escolaridad, sobre todo, me di cuenta que yo también, al final terminé hablando algunos idiomas, terminé hablando inglés y unos idiomas también, pero era porque estaba estudiando, me sabía todas las reglas, hacía las tareas como un buen alumno, tenía buenas notas en los exámenes, o fue porque me di cuenta y en algún momento advertí que no estaba disfrutando del proceso, que creía que era una tarea forzada, que tenía que ser aburrida, monótona, que tenía que gastar muchísimas horas. Y al final me di cuenta que las notas que tenía en el examen no eran lo que importaba porque me estaba frustrando y era un factor muy desmotivante. Entonces, cuando empecé a cuestionar todas estas cosas, yo volví a mi infancia, pero esa infancia muy lejana a la cuando era un bebé, ¿no? Y entonces me preguntaba, podemos producción para la segunda, pasamos una, no pasa nada, gracias. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué todos esos años yo no tuve que arrancarme la cabeza, romperme la cabeza pensando, digamos, ¿qué hice bien para adquirir el idioma en el que le estoy hablando ahora, que por supuesto es la lengua materna, que es la primera que todos adquirimos en nuestras vidas? Y entonces, hay muy poco que me acuerdo de esas etapas de mi vida, por supuesto, pero si hay algo que recuerdo muy bien, es que en un momento cuando yo estaba durmiendo en la cuna o pedía umpa, no venía mi mamá o mi papá a decirme, che, Tomás, flaco, acá tenés un libro con ejercicio de gramática, quiero que te aprieta todos los verbos, o vos me lo vas a recitar de memoria, ¿ok? Digamos, en realidad lo que estaba sucediendo era que ese Juan, que estaba en pañales en ese momento, estaba rodeado de un entorno absolutamente repleto de estímulos auditivos, por supuesto, en su mayoría, y también visuales, en el cual era imposible no internalizar y no absorber de manera inconsciente esos estímulos. Y, digamos, después de eso, yo decía, como les dije, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué hice de diferente? Bien, esto me trae a que justamente hay que tenemos que recuperar la necesidad de recuperar eso cuando éramos bebés,
para poder incorporar idiomas nuevos sin un esfuerzo sobrehumano que nos haga colapsar, sino más bien de manera auténtica y natural, que es como debería ser de todas las personas. Y cuando éramos bebés, tenemos mucho que copiar de los bebés. Hay una teoría desarrollada por un lingüista norteamericano en un tomo que escribió y llama sobre la adquisición de los lenguajes. Y se llama Steve Krashe. Y se basa, digamos, pueden investigar más a fondo después, pero para resumirla de alguna manera, se basa en que aprendemos de que cuando aprendemos un idioma no estamos estudiando ni aprendiendo un idioma, sino que lo que estamos haciendo es adquiriéndolo. Entonces acá hay un cambio en el chip, en nuestra mentalidad, que tan anclada está a esa convencionalidad, que nos hace ver el aprendizaje de un idioma desde otra mirada, que es pasar de verla como un estudio explícito y deliberado a verla como un proceso natural e innato. Entonces, ¿de qué manera se adquiere y no se aprende o se estudia un idioma sin morir en el intento? En primer lugar, es exponiéndonos masivamente al lenguaje y a contenido que de verdad nos interesa y que está por encima de nuestro nivel de competencia actual en la lengua y que nos permite entender a través de mensajes, a través de contexto, con distintos elementos, con elementos visuales y otros apoyos que hacen que ese mensaje sea entendible para nosotros y que nos interpele. Entonces, el cerebro tiene una capacidad natural, innata, como decía, para absorber patrones en el flujo de información que recibe. Por ejemplo, le voy a poner, vamos a agarrar una palabra en portugués, fofoca, ¿o no, Renata? ¿Está bien? Fofoca en portugués significa chisme. A muchos amigos les gusta el chisme, así que espero ver de qué viene la palabra. Cuando yo incorporé esa palabra, el hecho de que yo recuerde que chisme en portugués se dice copoca, igual es su significado, fue porque en algún momento yo vi esa palabra dentro de un contexto que a mí me permitía predecir el significado de esa palabra. O a lo mejor, también hay hay distintas estrategias, hay todo un mundo detrás de esto. También puede ser que esa palabra me suena a la palabra foca, y yo me imagino una foca tierna, hermosa, y esa foca hago una asociación visual con la palabra, y por supuesto no me lo olvido nunca. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a contenido que nos permite canciones, videos, audios, sobre todo el material es oral y escrito, pero cuando nos exponemos de esta manera al lenguaje, entendemos por contexto, nos ayuda a entender el contexto, el significado de la palabra, lo que estamos haciendo es que creamos una conexión neuronal tan fuerte que nos permite almacenar información lingüística y vocabulario nuevo incorporados en redes neuronales muchísimo más profundas, gracias a la emoción que se vive en el momento o la imagen a la que asociamos, el concepto abstracto a la que asociamos, o al contexto o a los conocimientos que ya tenemos. Incluso las emociones, como decía, las emociones pueden volver súper importantes. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Y, por ejemplo, un día yo aprendí francés. Hay una palabra que significa aguafientas, dice joie. Tiene dos complementos esa palabra. Y yo en su momento la asocié, simplemente me surgió asociarla a un conejo sonriente. A un conejo con la quita así sonriendo. Pero fue ¿por qué? Porque rabbit en inglés significa rabbit, en inglés es conejo, y esa palabra, ese primer componente de la palabra en francés me hizo acordar a ese conejo. Joie es alegría o felicidad, y ese vínculo de los conceptos a mí me permitió crear esa conexión neuronal, y ahora pasaron meses, nunca más volví a escuchar esa palabra, pero la sigo recordando. Entonces, se trata de adquisición natural. Una vez que fui incorporando estas cosas, ¿me has visto? Entonces, bien, como ven, la cantidad de opciones es enorme. Hay un mundo de cosas que podemos hacer para
para incorporar. Cada uno puede jugar, fantasear como se le toque. Y la cantidad de opciones es tan grande que en realidad lo único que tenemos que hacer es tener motivación intrínseca, curiosidad y accesibilidad a material que nos interesa. Y de eso en realidad hay bastante. A ver si podemos pasar. De esa accesibilidad tenemos bastante. Ya nunca fue tan fácil como antes tener una imagen sola que ya tiene la diapositiva. Ya nunca fue tan fácil hablar, comunicarse con alguien a 5.000 kilómetros de donde vos estás. Nunca fue tan fácil simplemente escuchar contenido que nos interesa genuinamente y de esa forma ir absorbiendo los patrones de la información. Nuestro cerebro lo hace de forma inconsciente y lo único que necesitamos es esto, motivación y accesibilidad. Y con el advenimiento de nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, por supuesto, podemos hacer lo que queramos. Mirar películas, todo esto pasa por el disfrute y el placer. Entonces, por supuesto que al principio, digamos, la buena noticia de esto es que, porque hay una buena noticia, y es que lo único que necesitamos es 10, 20 minutos por día, si alguien se puede por día, de exponernos a este material gradualmente que nos interesa, que nos interpela. Lo que sea, cuando vienen del trabajo, se ponen a escuchar esa canción que tanto quisieron escuchar, esa película que alguna vez tan lindo les suena en el idioma objetivo que quieren aprender, mirarla con subtítulos. Hablar con esa persona, con ese tío que no sé, es ir en el Múnich, en Alemania, y nunca tuvieron que estar traduciendo, haciendo lenguaje de señas como indios a través de una videollamada. Entonces, esto es lo que lo permite. Y por supuesto que al principio nada es fácil. Y esa sensación de incertidumbre y de comodidad que viene, por supuesto, con lo desconocido, con lo novedoso que es un nuevo idioma. Mientras estemos conformes con esa sensación de incertidumbre y mientras sepamos que el error es necesario y mientras sepamos que no todo tiene que ser comprensible en un primer momento y estemos cómodos con esa sensación de dejar que nuestro cerebro vaya absorbiendo el vocabulario, los distintos sonidos de la lengua. Ahora dirá, bueno, está bien, está muy linda tu teoría, tanto o no entendí nada, no se pueden hacer las dos cosas, pero ¿cómo lo aplico a mi vida? Que está bastante ocupada. Yo no tengo tiempo. Cuando vengo de mi casa tengo a mis hijos, tengo que cocinar, tengo un trabajo, tengo una familia que mantener, tengo otras cosas. La verdad es que está muy lejos de ser tan complicado como lo pensamos. Y tras solo esta actividad repetitiva, constante, esta exposición gradual, nos va a permitir acceder a la fluidez o a la competencia de fluidez conversacional en idioma con el paso del tiempo y de manera inconsciente sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, voy a pasar un caso hipotético. Para no hablar de mí, vamos a hablar de otra persona que se llama Miguel. Miguel, bueno, es un tipo común. ¿Qué será? Tendrá unos 30 años. Trabaja en un ministerio, póngale lo que ustedes quieran. Y Miguel tiene ganas de un desafío nuevo, tiene ganas de aprender a hablar el ruso. Bueno, Miguel no tiene mucha idea, pero le vamos a ayudar. Y a Miguel le vamos a dar dos opciones, que van a ser las únicas dos opciones que él pueda tomar para acercarse a este idioma nuevo, que por un lado quiere, pero por otro lado le tiene miedo. En la primera opción, a Miguel lo vamos a tener cargado con una mochila llena, en este caso son libros, pero hay muchísimas cosas en esta mochila. Miguel va a empezar por estresarse con la gramática. Miguel, digamos, va a aprender primero las reglas de la gramática sin hablar una palabra sola. Miguel va a aprenderse listas de vocabulario, las típicas flashcards de 50 palabras por día. Después se las va a olvidar al día siguiente porque no tiene, como dije, ningún contexto. Pero bueno, Miguel hace lo que quiere y le está dando la opción. Después Miguel se va a frustrar cuando quiera intentar hablar y no le salga. Se va a frustrar cuando cada vez que pone una palabra al poema la busca en el diccionario, cada 2 segundos tiene que contar el video, el libro que está leyendo, lo que sea, y al final termina tomándose
1 hora y media por día. Miguel se motiva, después se desmotiva, es una montaña de emociones. Cuando llega del trabajo dice, no, yo para aprender ruso me tengo que tomar 1 hora o 3 veces por semana 1 hora. Yo no tengo ganas, qué sé yo. Ahora, a Miguel le vamos a dar otra opción, que es la que está fluyendo en un río, está flotando. Yo a Miguel lo veo bastante tranquilo, lo veo confiado, lo veo seguro. La verdad que Miguel está contento. Ahora, ¿qué va a hacer Miguel en esta segunda alternativa? Miguel va a empezar por prestar atención a esas cosas que realmente le interesan, a eso que le apasiona. Los temas, no sé, a Miguel puede gustar la historia de ese país que está por aprender, le puede gustar la gastronomía, escuchar podcasts o canciones o mirar videos, películas. Y Miguel lo que va a hacer es empezar a exponerse gradualmente a ese contenido, pero sin importar, a él no le va a importar si entiende todo completamente al principio o si lo entiende parcialmente. De hecho, sabe que va a haber una sensación de incertidumbre al principio y que no todas las palabras van a ser unibles para él. Miguel también lo que va a hacer es que se va a dar cuenta que a veces empieza a reconocer patrones que se repiten en el idioma, en los contextos. Entonces, Miguel, cuando aprende una palabra nueva por contexto, es decir, cuando deduce el significado de una palabra gracias al contexto y los distintos elementos que hacen que el mensaje sea entendible para él, Miguel se va a poner súper contento. A veces va a buscar palabras, a veces no las va a buscar, las va a dejar pasar, pero no se va a aprender nada de memoria, no se va a poner cargas innecesarias, va a disfrutar del proceso, va a tenerlo como una actividad cotidiana más, en la que puede integrarla a su vida de la manera que quería Blaja cuando está manejando en el auto, en vez de estar putinando cuando escucha una buena noticia porque hay mucho tráfico. Miguel va a hacer lo que le guste, qué sé yo, se va a poner el Duolingo, o que yo no soy muy partidario del Duolingo, eso es una discusión para otro día, pero Miguel va a integrar esta nueva actividad, este nuevo desafío, este emprendimiento en el que se está sumergiendo, y lo va a disfrutar. Ahora bien, quiero que ustedes me digan cómo cree que termina la historia para cada uno de los dos niveles. Escucho. Deducción. No va a ser feliz. El nivel 1. El nivel 2 no va a ser feliz. Fácil. El nivel 1, ¿cómo va a estar? ¿Cómo cree que va a estar? Mi conclusión es que el primer nivel la quedó, quemó el motor, ya está, no puede más. Y el segundo Miguel estuvo motivado, cada día quiere volver por más, disfruta del proceso y sobre todo es constante y repetitivo con esa práctica. Y el primer Miguel se olvidó de dejar fuera de esa mochila las excusas, se puso cargas innecesarias para estudiar ruso era una tarea más, una carga más que tenía, y terminó cansado como lo vemos en la foto. Entonces, pasando a uno de los últimos puntos, teníamos algo más que un medio de comunicación, simplemente, aunque los humanos tenemos 60.000 años en los que empezamos a comunicarnos. Para mí eso es como un proyecto de tren que nos permite acceder a esas culturas, conectar con esas culturas y esas personas de una manera tan profunda y a la vez tan simple y tan sencilla que nos une como individuos de la misma especie y que nos hace únicos. Ahí voy a contar tu historia muy rápidamente que a mí me marcó mucho, que un día en mi intercambio en Europa, estaba en París y llevaba un año aprendiendo francés con este método de input comprensible de adquisición natural del idioma y a mí me sorprendía mucho cómo la gente, cualquier persona, la policía, la gente de la calle, los comerciantes, en un shopping, la que limpiaba los baños, todos me refotían siempre con una amabilidad y una simpatía tan desmedida, solamente porque yo les estaba hablando, digamos, después capaz se enteraban que era argentino o no, pero yo estaba envuelto en su cultura. Yo había accedido a su cultura de una forma que ningún traductor, que ninguna aplicación,
que ningún nada me hubiese permitido acceder de una manera tan genuina, tan auténtica. Y un día hablando con dos comerciantes desde la galería en La Maya, por supuesto no compré nada porque es un no con la cara, me quedé hablando, me solté en 20 minutos, no sé, 30, habrá sido 40 minutos, ni siquiera me di cuenta, hablando fluidamente y en una conversación que de repente se me pasó el tiempo volando y yo salía y dije, che, loco, no puede ser, o sea, ¿cómo puede ser? Estas personas me regalaron bolsas, ¿viste esas bolsas de tela que le dan de merchandising de la tienda? Me regalaron cosas, me dijiste todo, que quería venir a visitarme a Argentina. Y yo lo único que había hecho era tomarme el tiempo de comprarme o de sumergirme en el idioma que ellos estaban hablando. Por último, quiero dejar con una frase. El lenguaje es el arte más masivo e inclusivo que conocemos, una obra monumental y anónima de generaciones inconscientes. El lenguaje es, como bien dice algo más, de generaciones inconscientes porque es una construcción, algo que se modifica con el tiempo y que si lo hacemos, si entendemos que esto es inconsciente y que es una capacidad innata que todos tenemos, no hay necesidad de forzar nada. Y espero habernos convencido de que hablar idiomas extranjeros y tomarse el tiempo de adquirirlos hoy en día sigue valiendo muchísimo la pena y que es una excelente forma de salir un poco de nosotros mismos y empaparnos más de los demás para crear personas más tolerables, más consideradas hacia la humanidad, más liberales. Y no sé si cambiará vidas, porque a mí por lo menos lo hizo, pero seguro que creará mejores personas. Muchas gracias.